Buenas noches y bienvenidos a esta nave del misterio. Hoy les traigo una historia real, documentada y profundamente humana, la de Miyuki Ishikawa, la partera demonio de Tokio. No es ficción ni leyenda urbana. Es un viaje a uno de los rincones más oscuros del alma humana. ¿Cómo pudo una mujer, encargada de dar vida, convertirse en un ángel de la muerte? Su caso es uno de los más escalofriantes de la historia criminal de Japón, no solo por el número de víctimas, sino por el silencio que lo rodeó. ¿Qué falló en la sociedad? ¿Qué se rompió en la mente de Miyuki Ishikawa? Hoy exploraremos estas preguntas. Prepárense para conocer la maternidad Kotobuki, un lugar que debía ser cuna de vida y se transformó en tumba anónima. Solo conociendo estas sombras podemos aspirar a comprender la luz. Para entender el final, viajemos al comienzo. Miyuki Ishikawa nació en 1897 en Kunitomi, Miyazaki, en una era de cambios profundos para Japón. Se graduó en la Universidad de Tokio y se convirtió en partera, una posición de gran confianza. Pronto dirigía la maternidad Kotobuki en el corazón de Tokio, símbolo de éxito y respeto. Nadie imaginaba la oscuridad que se gestaba tras esa fachada profesional. Su conocimiento sobre la vida y la muerte se convertiría en una herramienta terrible. En una sociedad marcada por jerarquías rígidas y creciente militarismo, Ishikawa aprendió a ejercer poder en su limitado dominio. Tras la guerra, ese poder se volvería letal. Para comprender los crímenes de Ishikawa, hay que entender el Japón de 1945. El país estaba devastado. Hambre, pobreza y desesperación eran la norma. Tener un hijo era una carga casi insoportable. El aborto era ilegal y los anticonceptivos inaccesibles. Las familias, atrapadas entre la ley y la miseria, no sabían a quién recurrir. En este contexto, la maternidad Kotobuki se convirtió en un refugio trágico para padres desesperados. La vida de un bebé pobre perdió casi todo su valor. La sociedad, abrumada por la crisis, miró hacia otro lado. Así, el horror pudo florecer en silencio. En medio del caos, Miyuki Ishikawa tomó una decisión fatal. Ante la avalancha de bebés abandonados, eligió la negligencia sistemática, dejar morir a los recién nacidos por inanición y desatención. No actuó sola. Su esposo Takeshi gestionaba el dinero, cobrando a los padres por un supuesto cuidado que nunca llegaba. Los padres, creyendo pagar por una adopción o cuidado, entregaban sus ahorros. El doctor Shiro Nakayama falsificaba certificados de defunción, encubriendo las muertes con causas naturales. Esta red de complicidad permitió que el horror permaneciera oculto durante años. La muerte se volvió rutina, administrada con frialdad y eficiencia. El círculo de la muerte estaba completo. Directora, administrador y médico, todos trabajando juntos. La maternidad Kotobuki se transformó en una trampa mortal para los más indefensos. El dinero y la indiferencia alimentaron la maquinaria del horror. Nadie parecía dispuesto a detenerlo. Así la partera se convirtió en verdugo, y Tokio en testigo silencioso. Ishikawa no actuó sola. Su red de complicidad era amplia. El personal de la maternidad debió notar la muerte sistemática de bebés, pero el miedo y la lealtad sellaron sus labios. Los vecinos, acostumbrados a la muerte y la precariedad, no hicieron preguntas. La indiferencia era un escudo. Cada quien se ocupaba de sobrevivir. Las autoridades locales, sobrecargadas y desinteresadas, ignoraron los certificados falsos y el patrón de muertes. El gobierno, centrado en la reconstrucción, no investigó. Así, la impunidad reinó durante casi 5 años. El horror fue posible por la suma de silencios y omisiones. Al ser arrestada, Ishikawa no mostró arrepentimiento. Justificó sus actos como un servicio a la sociedad, culpando a los padres por traer hijos que no podían mantener. Argumentó que la muerte de los bebés era un alivio económico para todos. Sorprendentemente,
Parte de la opinión pública simpatizó con su lógica, reflejando la desesperación de la época. Su caso desató un debate nacional sobre aborto, control de natalidad y responsabilidad social. Ishikawa se convirtió en síntoma de una enfermedad social más profunda. Su frialdad y racionalización del mal la hacen aún más aterradora. No era locura, sino lógica torcida al servicio de un propósito monstruoso. El número exacto de víctimas es incierto, pero las cifras oficiales ya son escalofriantes. Al menos 103 bebés murieron bajo su cuidado, aunque se estima que fueron muchos más, quizás más de 200. La falta de registros y la falsificación de documentos hacen imposible un conteo preciso. Ishikawa es una de las asesinas en serie más prolíficas de Japón, aunque su método fue la omisión letal, no la violencia directa. Cada número es una vida truncada, una familia rota. El horror fue una política fría y sostenida, no un arrebato. Cada muerte fue un fallo colectivo, padres, personal, autoridades y sobre todo Ishikawa. El fin llegó por casualidad, no por investigación. En enero de 1948, 2 policías hallaron los restos de 5 bebés en una funeraria. Las autopsias revelaron inanición. La pista llevó directo a la maternidad Kotobuki. La policía descubrió decenas de cadáveres más en casas y templos. El juicio fue un escándalo nacional. Ishikawa, su esposo y el doctor Nakayama fueron arrestados. La defensa culpó a los padres y a la sociedad, y el tribunal mostró indulgencia. Ishikawa fue condenada a solo 8 años, luego reducidos a 4. Su esposo y el doctor recibieron sentencias aún menores. La clemencia judicial reflejó la ambigüedad moral de la época. Tras cumplir su condena, Ishikawa desapareció en el anonimato. La justicia quedó incompleta. El caso Ishikawa dejó lecciones profundas. El escándalo impulsó la legalización del aborto en Japón y reformas sociales urgentes. Nos recuerda la fragilidad de la ética bajo presión extrema y la importancia de proteger a los más vulnerables. El silencio y la indiferencia permitieron el horror. El mal prospera cuando la mayoría calla. La historia de Kotobuki es un llamado a la vigilancia y la responsabilidad colectiva. No debemos olvidar este capítulo oscuro. Si esta historia les ha hecho reflexionar, únanse a nuestra comunidad. Solo enfrentando las sombras podemos construir un futuro más luminoso. Tokio, 1948. La ciudad intenta reconstruirse tras la guerra, pero una llamada a la policía lo cambiará todo. Una funeraria recibe pequeñas cajas de madera. Dentro, los cuerpos de 5 bebés. Los empleados, horrorizados, señalan a la mujer que las entregó. Miyuki Ishikawa, comadrona. La policía investiga la clínica de maternidad Kotobuki, dirigida por Miyuki. Lo que debería ser un lugar de esperanza, esconde un secreto oscuro. Los agentes descubren que la funeraria ha recibido más cuerpos antes, pagados para encubrir la verdad. La clínica no es un santuario de vida, sino un centro de muerte silenciosa. La policía se prepara para registrar el lugar, sin imaginar el horror que encontrarán. El caso apenas comienza, pero ya sacude los cimientos de una sociedad herida. El horror tiene una dirección, y la policía está a punto de cruzar su umbral. La sociedad japonesa, aún convaleciente, está a punto de recibir un golpe que la dejará sin aliento. La investigación apenas comienza. Nadie está preparado para lo que viene. Los agentes entran en la clínica Kotobuki y encuentran decenas de cuerpos de bebés ocultos. La escena es indescriptible. Pequeños cuerpos apilados, el silencio de la muerte impregnando cada rincón. Las autopsias revelan la verdad. No murieron por causas naturales, sino por abandono deliberado. Miyuki Ishikawa, la comadrona, se convierte en el ángel de la muerte. Su método, dejar morir a los recién nacidos por omisión. En el sótano,
un horno de cremación ilegal borra las huellas de más víctimas. Se estima que más de 100 bebés fueron asesinados. Miyuki, su esposo Takeshi y varios cómplices son arrestados. La red de corrupción y muerte queda al descubierto. La noticia sacude a Japón. El monstruo no estaba en el campo de batalla, sino en casa. La confianza en el sistema sanitario se desmorona. La sociedad exige respuestas. El horror de la clínica Kotobuki se convierte en un símbolo nacional. El caso de Miyuki Ishikawa destruye la imagen sagrada de la maternidad en Japón. La sociedad no puede comprender cómo una comadrona se convierte en verdugo. Pero la pobreza extrema y la ilegalidad del aborto empujaron a muchas familias a la desesperación. Algunos padres pagaban a Miyuki para deshacerse de sus hijos, incapaces de mantenerlos. El debate público se enciende. ¿Son solo culpables Miyuki y sus cómplices, o también una sociedad que miró hacia otro lado? El caso revela un sistema fallido y una presión insoportable sobre las mujeres. La figura de la madre deja de ser intocable y se vuelve humana, falible. Japón se ve obligado a reflexionar sobre sus propias grietas sociales. El caso de Miyuki es un espejo oscuro para todo un país. La tragedia obliga a mirar de frente la vulnerabilidad de los más indefensos. El juicio de Miyuki Ishikawa conmociona a Japón. Ella se defiende alegando piedad. Mejor la muerte que la miseria. Pero las pruebas muestran un negocio macabro, no compasión. Miyuki es declarada culpable, pero recibe solo 8 años de prisión. La indignación es total. ¿Cómo puede ser tan leve la condena? El tribunal culpa también a los padres y reduce aún más la sentencia en apelación. La justicia parece fallar a las víctimas. El mensaje es devastador. La vida de un niño no deseado vale poco en la posguerra. La sociedad exige cambios urgentes. El caso se convierte en símbolo de un sistema roto. La herida queda abierta. Miyuki cumple su condena y desaparece, dejando tras de sí un vacío y muchas preguntas. El escándalo obliga a Japón a cambiar. En 1951 se legaliza el aborto por razones económicas. Se reforman las leyes de protección infantil y se refuerzan los controles en clínicas y orfanatos. El Estado asume un papel más activo en la protección de los niños. Las leyes se reescriben con el dolor de las víctimas de Kotobuki. La historia de Miyuki Ishikawa es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. No debemos olvidar las lecciones de este horror. Si quieres conocer más historias que desafían nuestra visión